una curiosa criatura escondiéndose en el agua. Hay algo grande nadando en las aguas del río Altamaha. La última batalla de un famoso general. Nadie sabe por qué, en el momento crucial, no hizo nada. Y un secreto que remece a un pueblo completo. La gente decía, tal vez los alienígenas van a venir, y este es el primer contacto. Estos son los misterios en el museo. Alguna vez hogar del infame criminal Billy the Kid, Lincoln County, en Nuevo México, es conocido como el lejano oeste congelado en el tiempo. Sus visitantes pueden explorar un antiguo fuerte usado por la caballería de Estados Unidos o subirse a una diligencia de 4 caballos que pasa por un antiguo cementerio. Pero hay una atracción que honra un periodo odiado de la historia de Estados Unidos: el parque histórico Smokey Bear. Este lugar posee estatuas, figurillas y material que celebra al famoso símbolo peludo de la prevención de incendios. Y entre estas encantadoras figuras, hay un objeto que originó la fama de este icónico oso. El artefacto mide 14 por 15 centímetros. Está hecho de cuero marrón y tiene una serie de correas que intersectan con hebillas de metal. Al parecer, se diseñó para controlar un animal pequeño. Muchos creen que Smokey solo es un dibujo animado, pero este arnés de cuero revela la increíble verdad detrás de este úrcido estadounidense. Esta es la sorprendente historia detrás de la creación de uno de los íconos más queridos de nuestra nación. Años 40. Desde las majestuosas montañas de Colorado a los verdes valles de Vermont, la llegada de los autos a motor convirtió las maravillas naturales de la nación en populares destinos de vacaciones. Los visitantes eran familias jóvenes y el amor por los bosques era algo generacional, algo que podías transmitirles a tus hijos. Pero esta nueva ola de turistas también creó un gran problema: incendios forestales. Los campistas descuidados creaban pequeñas chispas que en poco tiempo se convertían en infiernos y se expandían a millones de hectáreas protegidas de bosques vírgenes, dejándolos rápidamente en cenizas. Con el aumento de los visitantes a los parques nacionales, lamentablemente aumentaron los incendios. El costo de estos incendios fue enorme. El Servicio Forestal de Estados Unidos estima que 9 de 10 incendios forestales son causados por negligencias humanas. Generalmente los incendios comenzaban por descuidos, por personas que no apagaban bien sus fogatas o por botar las colillas de sus cigarrillos en los pastizales. Tarde o temprano, la gente debía entender que jugaba un papel en esto y que la prevención era la mejor medicina para esta situación. Y para educar al público sobre la prevención de incendios, el Servicio Forestal lanzó una campaña nacional de publicidad. Sus afiches tenían desde imágenes de malvados nazis a ilustraciones de criaturas adorables. Y uno de esos animales es un oso de dibujos animados llamado Smokey. Pero no importa lo que haga el Servicio Forestal, la gente aún no entiende el mensaje para prevenir los incendios. Nada parecía dar resultado. Los incendios forestales continuaban al mismo ritmo y cada año se quemaban millones de hectáreas. Pero al comenzar una nueva década, ocurre algo que cambia el rostro de la prevención de los incendios forestales para siempre. En mayo de 1950, comienza un devastador incendio en las montañas de Capitán, Nuevo México. Un campista descuidado lanzó una colilla de cigarrillo en unos pastizales secos y comenzó un gran incendio. Se expandió rápidamente con el viento, amenazando casi 6.900 hectáreas. Este era exactamente el tipo de acto descuidado y de situación fácilmente evitable que necesitaban que toda la gente entendiera. Los valientes bomberos lucharon contra el infierno por horas, hasta que lo apagaron. Pero cuando terminaron, el paisaje se había convertido en un páramo quemado.
Lo único que quedó entre las cenizas calientes que antes habían sido un bosque fue solo un árbol humeante. Y colgando de las ramas de ese árbol, había una criatura que, sin saberlo, cambiaría el rostro de la prevención de incendios para siempre. Una cría de oso herida. Los bomberos no podían creer que quedara cualquier signo de vida en medio de ese desastre. El pequeño oso estaba muy herido, sus patas y sus piernas traseras estaban muy quemadas. Los bomberos bajaron cuidadosamente a la cría del árbol y la enviaron a Santa Fe para darle atención médica. Y mientras el bebé se recuperaba, su increíble historia de supervivencia atrajo la atención de la prensa nacional. La historia explotó de una forma que nadie anticipó. El público amaba a ese pequeño oso y su historia se expandió rápidamente. El servicio forestal se dio cuenta que podían usar a la cría de oso para llegar a los corazones de los campistas. Y luego de eso, el pequeño huérfano recibió el nombre del personaje de dibujos animados, Smokey. Incluyeron la historia de supervivencia de Smokey en su campaña de prevención. Y lo llevaron en un recorrido publicitario de costa a costa, usando un arnés de cuero, que ahora se puede ver en el parque histórico Smokey Bear. Este pequeño oso capturó la atención de todo el país. Rápidamente el servicio forestal se dio cuenta que tenía un símbolo muy potente en sus manos. Smokey se había convertido en una querida celebridad nacional. La imagen de Smokey aparecía en afiches, revistas y también en televisión. Su mensaje simple pero potente resonó entre el público estadounidense. Recuerda, solo tú puedes evitar los incendios forestales. Esta vez, la campaña fue todo un éxito. Al fin la gente entendió el mensaje y comenzó a ser más consciente sobre los incendios. En las décadas siguientes, los incendios forestales provocados por humanos fueron mucho menos frecuentes. El dramático descenso de los incendios forestales sin duda puede ser atribuida al éxito que tuvo la campaña del oso Smokey. Y el legado del personaje vive hasta hoy. La campaña del oso Smokey es la campaña de servicio público más larga en la historia de Estados Unidos, y Smokey es reconocido por el 96% de la población. Su arnés, en exhibición en el parque histórico Smokey Bear, refleja al verdadero oso que se convirtió en un ícono de Estados Unidos. Majestuosas cascadas, increíbles cuevas de hielo y más de 15,000 lagos hacen de Wisconsin un paraíso para los amantes de la naturaleza. Pero en la ciudad de Manitowoc hay una institución que celebra otro tipo de belleza: el Museo de Arte Rar West. La ecléctica colección de arte de todo el mundo incluye el colmillo de un elefante esculpido con la imagen de una batalla medieval, una escultura de bronce de un caballo de Francia del siglo XIX y un piano muy fino de 1825. Pero hay un artefacto que no parece pertenecer a un museo, sino que a un basural. Mide unos 7 centímetros de alto y unos 20 de diámetro. La parte superior tiene forma de domo y la inferior es irregular. Este artefacto parece un tapacubos derretido. Este misterioso trozo de metal recuerda una espectacular historia verdaderamente fuera de este mundo. Este es el tipo de historia que parece sacada de un libro de historietas de los años 60. Es justo antes del amanecer del 6 de septiembre de 1962, en el noreste de Wisconsin. La policía local recibe una llamada de un campesino aterrado. El campesino dice que iba a ordeñar sus vacas cuando escuchó un estruendo desde el cielo. Dijo que cuando miró hacia arriba, vio docenas de objetos grandes y brillantes moviéndose por el cielo. Nunca había visto algo parecido. Al principio, la policía no le creyó al campesino.
Pero cuando reciben una serie de otras llamadas, todas reportando incidentes similares en el área, empezaron a tomárselo en serio. Recibieron muchas llamadas, reportando extraños destellos de luz y sonidos provenientes del cielo. Con la nación paralizada por la locura de los ovnis, algunos creían que eran pruebas reales de un encuentro cercano. La gente decía, tal vez los alienígenas van a venir y este es el primer contacto. La policía recorre la región para investigar los avistamientos. Y en la ciudad de Manitowoc, 2 oficiales estaban patrullando un vecindario residencial cuando hacen un increíble descubrimiento. En medio de la calle, vieron algo enterrado en el asfalto. Y brillaba. Cuando los oficiales se encontraron con esto, estaba hirviendo. Era casi como metal derretido. Nunca habían visto algo así. Los oficiales se enfrentaron a la aterradora pregunta: ¿esta masa brillante vino del espacio exterior? Es 1962. Luego de varios avistamientos de ovnis en el área, una extraña masa brillante cae en la pequeña ciudad de Manitowoc, en Wisconsin. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de este extraño objeto? Luego de varias horas, el extraño objeto se enfría, permitiéndoles a los oficiales examinarlo. Determinan que es algo parecido a un disco de metal. Lo llevan a la estación y llaman a expertos en metal para ayudar a identificar el artefacto. Este metal no calzaba con la descripción que se encuentra normalmente. Era todo un misterio. Luego, las autoridades de Manitowoc lo entienden todo. Un hombre llamado Ed Holbach, miembro de un grupo local de astronomía, se acerca. Les explica que este grupo fue reclutado por el gobierno de Estados Unidos para formar parte de un programa secreto llamado Operación Moonwatch. Y según Holbach, el extraño objeto no venía de una nave espacial, sino que de un satélite soviético llamado Sputnik 4. Muchos estadounidenses recuerdan la noticia del lanzamiento de la primera nave Sputnik. Y esta era una versión modificada mucho más grande. Sputnik 4 fue lanzado por los soviéticos en 1960. Pero luego de 2 años rodeando la Tierra, se salió de su órbita. Holbach rastreaba el satélite perdido mientras sus restos caían en el norte de Wisconsin. En la misma noche que el campesino reportó esos ruidos fuertes y esas luces extrañas. Fue una gran revelación. Un trozo de una nave soviética había caído al medio de Wisconsin. Sputnik 4 nunca debió caer en Norteamérica, y mucho menos en lugares habitados. Más tarde, se les devolvió el disco de metal a los rusos, pero no antes de hacer una réplica exacta. Hoy, esta réplica del satélite está en exhibición en el Museo de Arte Rar West de la ciudad, recordando al visitante no identificado que cayó directo desde el espacio hasta un pueblo pequeño. París, Francia, es conocida como la ciudad de las luces. De noche, esta metrópolis se llena de luces, incluyendo el magnífico Arco del Triunfo, la hermosa Plaza de la Concordia y la impresionante Torre Eiffel. Pero adentro de otro hito parisino, se encuentra una institución dedicada a la historia militar francesa, el Musée de l'Armée. La colección de más de 500,000 de artefactos incluye una armadura usada por un caballero medieval francés, un prototipo de ametralladora del año 1890 y un clarín que se tocó para marcar el fin de la Primera Guerra Mundial. Y entre estos objetos, hay uno que le perteneció a uno de los generales más legendarios del mundo. El artefacto mide unos 60 centímetros de ancho, 60 de alto y 91 de largo. Está hecho de terciopelo rojo y cuerda dorada, y tiene más de 200 años. Esta montura de caballo fue usada, ni más ni menos que por Napoleón Bonaparte.
y recuerda la derrota del general en la batalla de Waterloo. Pero muchos no saben que la verdadera historia de este titánico enfrentamiento está envuelto en misterio. Nadie conoce la verdadera razón detrás del colapso del enorme imperio europeo de Napoleón Bonaparte. Es 1815 en Bélgica. Todo está listo para un enfrentamiento épico que decidirá el destino de Europa por las próximas generaciones. La batalla de Waterloo. Por un lado está el ejército francés, comandado por el gran conquistador de su época, Napoleón Bonaparte. Desde que se convirtió en el emperador de Francia en 1804, Napoleón tuvo a casi todo el continente europeo bajo su control. Napoleón fue uno de los gobernantes más poderosos del mundo, y Francia fue la potencia imperial más dominante de toda Europa. Pero en Waterloo, Napoleón se enfrenta al feroz ataque del ejército británico. Todo el futuro del continente estaba en juego en esta batalla. En la mañana del 18 de junio, Napoleón se reúne con sus comandantes. Les dice que en ese momento los franceses tenían la ventaja, pero eso estaba por cambiar. Por sus espías, se enteró que las fuerzas británicas habían reunido grandes refuerzos. Y para poder ganar, los franceses debían atacar antes que estos soldados enemigos se unieran a la pelea. Y si atacaban a los británicos y los mataban rápidamente, la batalla debía ser de ellos. Napoleón le dice a sus comandantes que a las 9 en punto dará la orden de atacar. Para eso, los generales franceses preparan al ejército para la batalla. Pero cuando llega la hora indicada, ocurre algo extraño. La orden de Napoleón no llega. Los comandantes de Napoleón debieron estar preocupados porque la puntualidad lo era todo. El tiempo avanzaba. El plan se estaba retrasando. La velocidad en la que los franceses llevaran a cabo su operación era esencial para su victoria. Pasaron preciosos minutos, luego horas, y las tropas francesas aún no recibían la orden para la batalla. No había señales del líder militar al que todos adoraban. Luego, oyeron el rumor de que Napoleón estaba en su tienda y se negaba a salir. Esto preocupó a los franceses. Napoleón era un líder militar increíblemente intervencionista. No miraba la acción desde lejos, le gustaba estar en su caballo, galopando, supervisando el campo de batalla y formulando estrategias militares directamente. Los comandantes temen perder su posibilidad de atacar al enemigo antes de que lleguen los refuerzos. Luego, a las 11 a.m., finalmente reciben la orden de ataque de Napoleón. Pero es muy tarde. Los refuerzos del enemigo ya llegaron y excedían masivamente en número a los franceses. No tienen más opción que aceptar su derrota. Fue una escena muy trágica para un ejército que se enorgullecía de su valor. Más tarde, capturan y exilian a Napoleón a Santa Elena, una isla en el Atlántico Sur. Luego de la derrota, Napoleón, el hombre que había gobernado este gran imperio europeo, fue exiliado a una pequeña isla en un lugar remoto del Océano Atlántico. Fue un desastre de proporciones épicas. Su fatal indecisión terminó como uno de los errores militares más grandes que ha conocido el mundo. Los historiadores investigaron por mucho tiempo el comportamiento de Napoleón en la batalla de Waterloo. Era un hombre con muchos conocimientos, con vasta experiencia militar, pero aún así nadie sabe por qué en el momento crucial no hizo nada. La mayoría de los historiadores concuerdan que la razón de la demora fue que a Napoleón le preocupaba que la intensa lluvia atascara a sus tropas. Entonces esperó a que los caminos se secaran. Pero incluso si el camino hubiera estado mojado, sabía que si se retrasaba, perdería la batalla y, debido a su experiencia, es muy extraño que haya hecho algo así. Otras versiones dicen que el general perdió el valor, que como falló su intento de invadir Rusia el año anterior, perdió su confianza. Y cuando llegó el momento crucial, los historiadores creen que tal vez no tuvo el mismo valor de antes.
Pero ninguna teoría puede explicar totalmente el extraño comportamiento de Napoleón. Más tarde, en el año 2009, casi 200 años después de la batalla de Waterloo, se publica un libro que parece resolver el misterio de una vez por todas. La derrota más famosa de Napoleón fue en realidad el resultado de algo que muy pocos esperaban. Es 1815 en Bélgica. A pesar de tener más hombres y mejores equipos, el general más importante del mundo, Napoleón Bonaparte, es derrotado por los británicos en la batalla de Waterloo. Pero, ¿qué fue lo que en realidad ocurrió con este famoso general? Es 2009 en Inglaterra. El historiador Phil Mason publica un libro sobre la batalla de Waterloo. Durante el transcurso de su investigación de los registros familiares de Napoleón, hizo un descubrimiento increíble. La noche anterior a la batalla, Napoleón fue afectado por una dolorosa condición que casi lo dejó totalmente incapacitado. Sus doctores la llamaban almorranas. Hoy se le conocen como hemorroides. Las almorranas son una condición muy incómoda donde los vasos sanguíneos de los intestinos se inflaman. Es increíblemente doloroso. Continuando la historia, el dolor habría hecho imposible que Napoleón durmiera la noche anterior a la batalla. Y mientras su ejército esperaba sus órdenes, Napoleón habría estado aturdido, adolorido y sin poder levantarse de su cama. Aunque suene absurdo y algo cómico, es la única explicación de por qué alguien con tanta experiencia militar no les habría ordenado a sus tropas que fueran al combate. Según esta teoría, si no hubiera sido por la condición de Napoleón, los franceses habrían ganado la batalla de Waterloo. El gran imperio francés se habría consolidado, habría eclipsado el dominio que Inglaterra y Estados Unidos alcanzaron en el siglo XIX, y finalmente todos los que hablan inglés hablarían francés. Hoy esta montura, usada alguna vez por Napoleón, está en exhibición en el Musée de l'Armée, en París. Recuerda al infame general y a su intenso dolor que le hizo perder la batalla. El estado de Missouri y el poderoso río que fluye en él llevan el nombre de la palabra nativa americana para el lugar de las canoas grandes. Y en la ciudad de Chillicothe se encuentra una institución que celebra las muchas culturas y pueblos de esta región del Medio Oeste, el Museo de la Sociedad Histórica de Grand River. La colección incluye un telar de 1830, un carruaje de caballos del siglo XIX y una fuente de soda de 80 años de antigüedad. Pero entre estos simples objetos de años anteriores, se encuentra un artefacto que se ve mucho más complejo. Este objeto tiene forma de cubo. Adentro tiene unas filas verticales de cuchillas muy afiladas. Este objeto tiene una gran presencia. Esta máquina recuerda una sorprendente comida que cambió al mundo para siempre. Es algo que tuvo un gran impacto en cómo y qué comen los estadounidenses y cambió la forma en que la gente comía su pan a diario. ¿Qué papel tuvo esta máquina en convertir a un humilde sándwich en un fenómeno mundial? (1762), Inglaterra. John Montagu es un conde inglés con un vicio terrible: las apuestas. Por días, este indulgente aristócrata se sienta en una mesa de apuestas gastando su dinero. Pero este hombre está a punto de inventar algo por lo que lo recordarán por muchos años. Una tarde, durante una larga jornada de apuestas, Montagu sintió hambre. Pero como estaba tan inmerso en el juego, se negó a pararse a comer en el comedor. En lugar de eso, le exige a su cocinero que le lleve algo para comer. La instrucción pone al cocinero en una posición poco envidiable. En esa época, una comida apropiada para un aristócrata requería de una serie de preparaciones, como también platos y utensilios. Es imposible preparar algo así en una mesa de apuestas, en medio de un juego. Pero cuando el chef se queja,
El hambriento conde, ya impaciente, modifica su pedido. Un trozo de carne entre 2 trozos de pan lo satisfacerán. El cocinero obedece y regresa con la inusual preparación. El hambriento noble prueba un bocado y le encanta. Y al poco tiempo, toda la aristocracia inglesa está felizmente probando este nuevo bocadillo y lo bautizan con el nombre del municipio que preside Montagu: Sandwich. Pero a pesar de su popularidad entre la alta sociedad, el sándwich no consigue atraer a las masas. A la mayoría no le interesan los sándwiches. Pero nadie sabía que solo faltaba un alocado invento y un joyero de Missouri para dar a conocer este bocadillo al mundo. Es 1762. Un aristócrata y apostador empedernido llamado John Montagu, conde de Sandwich, está tan absorto en un juego de cartas que se niega a levantarse de la mesa para comer. En lugar de eso, exige que le lleven un bocadillo que consiste en un trozo de carne servido entre 2 trozos de pan. Así nació el sándwich. Pero aunque el bocadillo es un éxito en la alta sociedad, no es popular entre las masas. Entonces, ¿qué faltaba para que el mundo conociera el sándwich? Es comienzos del 1900, una era de grandes invenciones culinarias. Nuevos productos como el café instantáneo, el queso procesado y la gelatina facilitan la preparación de comida. El factor común aquí es lo que es más conveniente y rápido. Y en St. Joseph, Missouri, un joyero de 36 años llamado Otto Rougeder usa sus habilidades para cambiar la forma en que los estadounidenses comen su pan a diario. Inventa la primera máquina rebanadora de pan. El aparato corta el pan en trozos uniformes y conserva su frescura, envolviéndolo automáticamente en papel encerado. Rougeder vende su invento a las panaderías y el pan rebanado se convierte en un éxito. La rebanadora de pan le facilitó la vida a la gente y tuvo mucho éxito. A todos les encantaba tener su pan rebanado. El invento fue tan popular que hasta creó la famosa frase: lo mejor desde el pan rebanado. Pero el logro más grande del producto fue popularizar la epónima comida del siglo XVIII creada por John Montagu, el conde de Sandwich. Con el pan rebanado era mucho más fácil hacer esos sándwiches elegantes. Hoy, más de 15.000 millones de sándwiches se consumen en el mundo cada año. Y la máquina rebanadora de pan de Rougeder sigue en exhibición en el Museo de la Sociedad Histórica de Grand River. Y recuerda los nobles orígenes de este famoso bocadillo. Montgomery, Alabama, conocido como el lugar de origen del movimiento por los derechos civiles. Los visitantes pueden recorrer la iglesia bautista Dexter Avenue, donde el Dr. Martin Luther King Jr. fue pastor, o seguir los famosos pasos de la histórica Marcha de Selma, y celebrar a una de las activistas más icónicas del movimiento en el Museo Rosa Parks. Entre la colección se encuentra un letrero de una tienda donde los líderes de la NAACP planificaron protestas, una réplica del bus donde ella hizo su protesta y una estatua de bronce de la misma Rosa Parks. Pero un objeto de la exhibición sorprende aún más por su historia en la cruzada. El artefacto mide 12 centímetros de alto por 15 de ancho y es de color crema. Está cubierto con palabras impresas y escritas a mano. Y, por un lado, tiene una serie de huellas digitales con tinta. Aunque ya se sabe de la negativa de Rosa Parks a dejar su puesto, pocos conocen a la pionera que la antecedió. Esta es una historia de valentía y coraje de una adolescente que se convirtió en una verdadera heroína estadounidense. ...1955... En el sur, las duras leyes Jim Crow prohíben que los afroamericanos se mezclen con los blancos.
Bajo este sistema, había escuelas y hospitales separados. El empleo estaba dividido por razas, los vecindarios estaban segregados. Y si querías salir a comer, tenías que entrar por la puerta trasera. La gente vivía en mundos diferentes. Una de las formas de segregación más notorias se veía en el transporte público. Los afroamericanos debían sentarse en la parte trasera de los buses y ofrecerles sus asientos a los pasajeros blancos. Trataban a los afroamericanos como ciudadanos de segunda clase, y violar estas reglas tenía consecuencias muy extremas. Pero en Montgomery, Alabama, una heroína estaba a punto de cambiar esta situación. Una estudiante de secundaria de 15 años, llamada Claudette Colvin. Colvin era una adolescente típica de su generación. Era inteligente, estudiosa, con buena ética en la escuela, algo rebelde y no soportaba muy bien que le dieran órdenes. El 2 de marzo, Colvin se dirigía en bus a su casa desde la escuela, cuando sube una mujer blanca, camina por el pasillo y se para junto a ella. Según la ley, Colvin debe darle su asiento a la mujer blanca, pero en lugar de pararse, Colvin se niega a moverse. Colvin conocía las reglas, pero ese día algo cambió. Decidió que era su oportunidad para resistirse a este tipo de opresión y se quedó en su asiento. Cuando el conductor oyó la conmoción, le ordenó a Claudette que se parara, pero ella no se movió. Ya era suficiente para Claudette. Al seguir en su asiento, sabía que debía mantenerse firme para poder continuar. El conductor llamó a 2 policías, que subieron al bus, sacaron a Colvin de su asiento y la llevaron a la cárcel local. Imaginen la escena de una adolescente delgada y con gafas lanzada a la parte trasera de una patrulla como una criminal peligrosa. Debió sentir mucho miedo. Colvin fue acusada de insubordinación, de violar una ley de segregación y de agresión a un policía. La ciudad de Montgomery le aplicó el castigo máximo. Y a pesar de su coraje, parecía que su heroico acto de resistencia no había servido, porque la ley no estaba de su lado. Pero las acciones de Colvin repercutieron en la historia de una forma que jamás imaginó. Es 1955, en Montgomery, Alabama. Claudette Colvin, de tan solo 15 años, desafió la segregación, negándose a darle su asiento en un bus de la ciudad a una mujer blanca. Pero cuando la encerraron en la cárcel, parecía que su historia sería olvidada. Pero no sabía que otra pionera de los derechos civiles estaba a punto de asegurarse que la acción de Colvin no fuera en vano. Diciembre de 1955. La historia llega a las oficinas de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Y entre sus miembros hay una mujer llamada Rosa Parks. Rosa Parks había pasado casi una década como líder dentro de la Asociación Nacional. Parks y otros miembros de la NAACP han estado buscando una forma de desafiar públicamente las leyes Jim Crow. El 1 de diciembre, Parks se niega a darle su asiento en un bus de Montgomery a una persona blanca. Y al igual que Colvin 9 meses antes, la arrestaron rápidamente. Parks fue encarcelada. Se parecía mucho a Claudette, porque estaba cansada de ser discriminada. Esta vez aparecieron las agrupaciones por los derechos civiles. Luego del arresto de Parks, la NAACP puso avisos en periódicos locales y distribuyó folletos en vecindarios afroamericanos, llamando a boicotear los buses. En los pocos meses que separaron las acciones de Rosa Parks y Claudette Colvin, la gente se había unido y estaban listas para actuar. Por 381 días consecutivos, más de 40,000 afroamericanos se negaron a usar los buses. En vez de eso, usaron una red informal de autos para llegar a sus destinos. Sin el dinero de los pasajeros afroamericanos, la ciudad de Montgomery sufrió de una enorme pérdida financiera. Luego, no tuvo más opción que eliminar la ley de segregación en los buses públicos.
Esto fue un gran triunfo, que aseguró que la ley estaría del lado de los activistas por los derechos civiles. El boicot a los buses de Montgomery fue una de las protestas más exitosas en la historia. La historia de Claudette Colvin no es tan conocida como la de Rosa Parks, pero ayudó a prepararla. Hoy, el registro del arresto de Claudette Colvin está en exhibición en el Museo Rosa Parks en Montgomery, Alabama, como recordatorio de la decidida adolescente y su valiente lucha por los derechos civiles. Los osos negros pesan más de 270 kilos. Las astas del venado de cola blanca miden 60 centímetros. Y los caimanes miden más de 3 metros. El estado de Georgia es el hogar de más de 4.000 especies únicas de plantas y animales. Y en la ciudad de Eatonton hay una institución que explora las maravillas de la flora y fauna de la región. El Museo de Historia Natural Diane Davis. Aquí, los visitantes pueden encontrar una gama de puntas de flecha prehistóricas, una tienda indígena y un cráneo de un tigre dientes de sable. Pero hay un objeto en la colección que está envuelto en misterio. El artefacto mide unos 3 metros de largo y es de color gris. Tiene una cola de forma serpentina, aletas delanteras y 2 ojos de color amarillo eléctrico. Este objeto parece una obra de la fantasía. Representa a una extraordinaria bestia que algunos dicen se esconde en las aguas de la región. Esta es la historia de una criatura esquiva que va más allá de la imaginación. Pero ¿cuál es la verdad detrás de este amenazante monstruo de las profundidades? La historia comienza el 24 de marzo de 1981. 2 pescadores están en el río Altamaha, en el sur de Georgia, cuando sienten algo grande moviéndose en la parte inferior de su bote. Y ven a una criatura gigante emergiendo del agua. Vieron 2 jorobas salir del agua. La bestia parece medir entre 3 a 6 metros de largo. Y serpentea por el agua hasta aparecer en la superficie. En todos sus años de pesca en el río Altamaha, los hombres nunca habían visto algo como esta extraña criatura. Esos hombres habían crecido en el río, conocían las anguilas y los peces grandes. Para ellos, esto era totalmente fuera de lo común, algo que no podían explicar. Los pescadores compartieron su increíble historia con la prensa. Y al poco tiempo, docenas de personas se acercaron, afirmando que también habían visto a la criatura en el río Altamaha. Y cada descripción es misteriosamente similar. Todos los reportes tenían similitudes. Decían que tenía 2 aletas delanteras, un cuello alargado con cabeza de lagarto y una cola larga que termina en forma de diamante. La enigmática bestia recibe el nombre del río Altamaha, donde dicen que merodea. Pero en el país, todos la conocen como Alti. Con cada nuevo avistamiento, comienzan las especulaciones. En ese momento, la gente quería una explicación. Algunos creen que Alti es un legendario y antiguo monstruo del río. Los pueblos nativos americanos describían una criatura en el agua desde la época de antes que llegaran los colonos. Otros dicen que es una farsa para atraer visitantes al área. Había escépticos que creían que alguien lo había inventado para atraer más turistas. Pero nadie se estaba haciendo rico con los extraños avistamientos. Sin respuestas definitivas, la leyenda de Alti solo crece. No había una explicación satisfactoria de qué era lo que nadaba en las aguas del río Altamaha. Pero 30 años después, nace una nueva teoría que podría revelar la verdad detrás de esta increíble bestia. Capturó la imaginación de todos. Era increíble. Son los años 80 en el sur de Georgia. Por décadas, los lugareños que viven en el río Altamaha han reportado ver a una extraña criatura merodeando en las aguas. Hasta tienen un apodo para la bestia, Alti. Pero ¿cuál es la verdad detrás del monstruo del río de Georgia? En el año 2011,
un pescador en Mississippi saca un monstruoso pez del agua. Pesa más de 130 kilos y mide casi 3 metros de largo. Es una especie de pez llamado catán. Pero este es más grande que cualquier otro registrado. Y cuando Hank Bard, un biólogo de la Universidad de Luisiana, compara la forma del catán con las descripciones de Alty, nota increíbles similitudes. El catán tiene un cuello largo, una cabeza similar a un caimán, dientes afilados, y vive en ríos de agua dulce, como el Altamaha. Y no solo eso, el comportamiento de este pez coincide con los registros de Alty. Los catanes serpentean en la superficie y se sumergen, al igual que la descripción de Alty. Hank Bard concluye que Alty debe ser un catán muy grande. Y los visitantes que nunca han visto a este pez fácilmente pudieron pensar que era un monstruo. Pudo ser un caso de identidad equivocada. A pesar de todas estas evidencias, algunos aún creen que Alty sigue viviendo en el río. Hay algo grande nadando en las aguas del río Altamaha. Hoy, la interpretación de Alty de este artista está en exhibición en el Museo de Historia Natural Diane Davis en Eatonton, Georgia, y recuerda la historia del pez que capturó la atención del país. De lo mejor desde el pan rebanado a Smokey el oso. De un satélite soviético al sufrimiento de un general. Soy Don Wildman y estos son los misterios en el museo.